Amigos, tengan un buen día y bueno, este viernes se viene el Perú-Colombia por el reinicio de las eliminatorias. Partido complicado porque Perú no viene actuando bien. Ya sabemos lo que nos pasó en la Copa América, en la reciente Copa América donde Colombia logró el subcampeonato. Y bueno, este espacio o en este video queremos recordarlo, los Perú-Colombia, sobre todo el de los años 60, 70 y 80, donde hubo partidos importantísimos, algunos de los cuales fueron negativos, pero también hubo encuentros positivos en esas décadas. Bueno, primero le vamos a contar que el primer partido que Perú sostuvo ante la selección de Colombia fue en 1938, y unos bolivarianos que donde Perú fue campeón. Y el primer encuentro fue un 8 de agosto de 1938. Y en ese tiempo Perú era demasiado superior a la selección cafetera, por eso que le ganamos 4-2, con un gol de Ibáñez, dos goles de Lolo Fernández y uno de Jorge Campolo Alcalde. Imagínense, así era la diferencia hasta los años 60. Porque además en la Copa América en 1947 le ganamos 5-1 a Colombia, con dos goles Carlos Gómez Sánchez, uno de Máximo Vides Mosquera y dos goles de Luis Caricho Guzmán. En la Copa América de 1949 también lo goleamos a Colombia, esta vez por 4-0, en la Copa América que se realizó en Brasil, con dos goles de Pedraza, un gol de Manuel María Drago y otro Emilio Salinas. Y en la Copa de América en 1957 volvimos a golearlo. Esta vez le ganamos 4-1 a Colombia, con dos goles de Rivera, Manuel Rivera, uno de Toto Terry y otro de Juan Baza. Este sudamericano se desarrolló en Lima, quedamos cuarto un 27 de marzo de 1957. Y luego ya vendrían los partidos, digamos, que se recuerda en algunos casos, como le vuelvo a decir, porque fueron importantes para nosotros y otros porque fueron importantes para Colombia. En las eliminatorias de 1961 se cortó esa buena racha de la selección peruana. Ya he venido señalando que le ganamos por 4 o 5 goles en tiempos donde no se jugaban muchos amistosos, porque los 4 partidos que he mencionado fueron oficiales. Y se vino las eliminatorias de 1961 para el Mundial de Chile 62. Nosotros pensamos, cuando digo nosotros, los dirigentes y el técnico que debutaba al frente de la selección, que era Marcos Calderón, eh, pensábamos nosotros que, al igual que en los años anteriores o las décadas pasadas, nosotros íbamos a ganarle fácilmente a Colombia y de esta manera clasificar al Mundial de Chile 62. Solamente en estas eliminatorias nos disputamos partidos con Colombia. Y bueno, Marcos Calderón y los dirigentes creyeron conveniente no convocar a los jugadores que militaban en el extranjero. Solamente voy a mencionar a 4, que si hubieran estado, la historia hubiera sido diferente. El primero es Víctor Conejo Benítez, quien todos saben que jugaba o en la volante o atrás de la saga. Él ya en 1961 jugaba en Boca Juniors. Otro jugador importantísimo que hubiera sido muy relevante en el ataque hubiera sido Juan Joya Cordero, que había llegado al Peñarol y todos saben todo lo que ganó con Peñarol de Uruguay,
Copa Libertadores, en la misma Liga Uruguaya, en Copa Interamericana, y bueno, no se le convocó. Otro jugador importantísimo que estaba triunfando en Europa era Juan el Loco Seminario, que ese año estaba todavía en el Sporting Lisboa de Portugal, pero pasa al Zaragoza de España. Lo que hubiera hecho el Loco Seminario, que un año después fue Pichichi en la Liga Española, es decir, máximo goleador. Y también estaba Oscar Joaquín Gómez Sánchez, que un año anterior estaba en River Plate y había pasado en el Gimnasia y Esgrima de Argentina. Lamentable lo que sucedió, porque incluso Chile, los dirigentes de Chile creyeron conveniente poner como sede a Arica, porque si clasificaba Perú, imagínense todo lo que hubiera hecho, todos los peruanos hubieran llegado a Arica si hubiera sido sede con Perú clasificado. Pero no fue así. El 30 de abril de 1961, en Colombia, en Bogotá, Colombia, que tenía como arquero al Caimán Sánchez, Efraín Caimán Sánchez, no gana 1-0 con gol de Escobar a los 35 minutos del primer tiempo. La alineación de Perú fue la siguiente: Felandro en el arco, Fleming, José Fernández, Joe Calderón, estaba Juan de la Vega, Cruzado y Óscar Montalvo, así como Tito Drago en la volante, y adelante Ángel Uribe, Carrasco y Guapaya. Ese es el equipo que perdió por primera vez ante Colombia y en un partido de eliminatoria. Y bueno, se pensó que en Lima le íbamos a dar vuelta ante la Colombia, que era dirigida por el argentino Adolfo Pedernera. Lamentable porque empatamos 1-1 y de esta manera Perú queda eliminado del Mundial de Chile 1962. Delgado anotó el gol de penal para Perú y González a los 23 minutos empata para Colombia y lo clasifica al Mundial de Chile 1962. Muchos han hablado sobre esta selección, que evidentemente había jugadores importantes, pero eso no quiere decir que los que dejaron de venir hubieran sido vitales para una clasificación. En Lima ya estuvo Cárpena, de arquero, Calenzani, Fernández, Joe Calderón, estaba Juan de la Vega, Cruzado, Montalvo, Flores, Ángel Uribe, Márquez y Delgado. Así empezamos, digamos, los partidos relevantes ante Colombia, ante una Colombia que no tenía el poderío que ha tenido después los años 90, como se dice, pero bueno, nos ganó bien Colombia y nos eliminó. Y para que no queden dudas, que Colombia, a pesar que no tenía las grandes estrellas que tiene ahora, o del tiempo del Pibe del Derrama, en la Copa de América de 1963, tampoco le pudimos ganar. Porque en el partido de primera fase, nos quedamos eliminados también, al igual que Colombia, empatamos 1-1, un 24 de marzo de 1963 en La Paz, porque la Copa América fue en Bolivia. Anotó Alberto Gallardo para Perú y González para Colombia a 10 minutos del final. Esa vez Perú alineó con Rodolfo Bazán, el mago Eloy Campos, Mario Yacetic, que fue reemplazado por Tito Elías, Donaire, luego Ladrón de Guevara, Juan de la Vega, que fue reemplazado por Tenemás, Anselmo Ruiz, Pitín Segarra, Peláez, que fue reemplazado por Perico León, Nemesio Mosquera y Alberto Gallardo. El equipo era dirigido por Juan Valdivieso. Luego hay un partido amistoso. El primer partido amistoso recién fue el año 1969, cuando Perú se preparaba para las eliminatorias para enfrentar ante Bolivia y Argentina,
clasificatorios para el Mundial de México 70. Ese fue el primer partido amistoso porque los anteriores fueron por un certamen o eliminatorias. En ese partido amistoso del 8 de marzo del 69 le ganamos 3-1 a Colombia en Bogotá, con goles de Cachito Ramírez, Teófilo Cubillas y Perico León. Por Colombia anotó González. Alineó Perú de la siguiente manera en este primer partido amistoso de la historia de los Perú-Colombia. Estaba Sartor, Rubiño no tapó, Eloy Campos, que fue reemplazado por Pedro González, casi al final del partido, Orlando Chito de la Torre, Chumpitaz y el muerto González. Estaba Mifflin, Cubillas, Bailón, que fue reemplazado por Muñante en el segundo tiempo, el Loco Casareto, que fue reemplazado por Chale en el segundo tiempo, Perico, León y Cachito Ramírez. El técnico evidentemente era Tití. Y en el segundo partido amistoso de ese año, fue un 18 de junio de 1969, antes del debut de Perú ante Argentina en esas eliminatorias, y Perú empató 1-1 ante Colombia, gol de Héctor Chumpitaz a los 77 minutos, pero Colombia se había adelantado con gol de Gallego. Fue en Lima. Luego, antes de los partidos oficiales de la década del 70, entramos a la década del 70, donde hay dos amistosos. El primero, perdón, hay tres amistosos, dos en 1972, el primero bajo la batuta de Laio Barotti, empatamos en Bogotá un 29 de marzo de 1972, 1-1 ante Colombia, anotó Morón a los 16 minutos y Muñante a los 61. Y en el partido de vuelta en Lima, ya no estuvo Laio Barotti, estuvo Roberto Escarone, preparatorio para las eliminatorias de 1973, empatamos 0-0 ante Colombia. Y luego hubo un amistoso, el 73, un amistoso que fue después del Perú-Chile en Lima, el 2-0, y fue después del Chile 2-0 ante Perú por las eliminatorias. Como tenía que haber un desempate, un partido de preparatorio ante Colombia, que fue el 1 de julio de 1973 en Lima. Esa tarde el capitán fue Roberto Chale y goleamos a Colombia 3-1, en un Colombia donde ya estaba como arquero Sape. Los dos goles fueron de Héctor el Atómico Bailetti y el tercer gol fue de Osvaldo Cachito Ramírez a los 68 minutos. A diferencia de la década del 70, los partidos oficiales de Perú ante Colombia son recordados por la Copa América de 1975. Recordamos que en la primera fase eliminamos a Chile y a Bolivia, en las semifinales a Brasil, con ese 3-1, con dos goles de Loco Casareto, y fuimos a la final con Colombia, donde hubo tres partidos. El primero el primero perdimos en Bogotá, el segundo lo ganamos en Lima y ahí no había diferencia de goles, por eso que el tercer partido fue en Venezuela y lo contamos de esta manera. La primera final fue el 16 de octubre de 1975, en Nemesio Camacho, el campeón de Bogotá, y Colombia con gol de Ponciano Castro nos gana 1-0. Para el segundo partido teníamos que ganar porque un empate, una derrota ante Colombia. Colombia era el campeón de esa Copa América en 1975. Y en ese segundo partido le ganamos 2-0 a Colombia, acá en Lima, en el Estadio Nacional, con una anotación de Oblitas a los 18 minutos y otra anotación de Osvaldo Cachito Ramírez a los 44 minutos. En esa oportunidad, Perú alineó de esa manera: Sartor, Soria, Meléndez, Chumpitaz y Panadero Díaz, Quesada, Santiago Ojeda y Jerónimo Barbadillo, que había debutado en esa Copa América por Perú en Bogotá. No vino Cubillas, y eso impidió que existiera un 10, digamos, por eso que Barbadillo juega de volante. Fue reemplazado por Pedrito Ruiz en el segundo tiempo y adelante estuvo Cachito Ramírez en la punta derecha, Percy Rojas en el centro y Juan Carlos Oblitas en la punta izquierda. Una delantera que ya se conocían porque habían actuado en la U,
en la primera década de los años 70. Y bueno, y como habían ganado ambas elecciones de locales, se fueron a Caracas, Venezuela, en el Estadio Olímpico, donde en un 28 de octubre de 1975 Perú le gana 1-0 a Colombia con gol de Sotil a los 24 minutos. Tal vez este es el resultado más importante de Perú en los Perú-Colombia. Le ganamos a Colombia y fuimos campeones de esa Copa América por segunda vez, evidentemente, donde Perú alineó con Sartor, Soria, Meléndez, Chumpitaz y Panadero Díaz, Quesada, Santiago Ojeda y Teófilo Cubías. Y adelante estaba Percy Rojas, que fue reemplazado por Cachito en el segundo tiempo, el Cholo Sotil, donde juega su único encuentro en esa Copa América, y Juan Carlos Soblitas. Zappe le tapó un penal a Teófilo Cubías en el segundo tiempo. Esta selección era dirigida por Marcos Calderón, ya saben todos ustedes, y Colombia alineó de la siguiente manera: Zappe, el arquero; Segovia, Zárate, Escobar, Bolaños, Cabero, estaba Diego Umaña, que alguna vez ha dirigido nuestro país, fue reemplazado por Recta, Arboleda, Wellington Ortiz, Díaz y Campás. El técnico era Efraín el Caimán Sánchez, que había sido arquero en la selección que nos eliminó en 1961. Esa década del 70 terminamos con dos amistosos con el técnico José Chiarella, porque nos estábamos preparando para los partidos ante Chile por la Copa América. Un 18 de julio de 1979, en Lima, Colombia nos gana 1-0 con un gol de Wellington Ortiz a los 10 minutos del primer tiempo, fue la anotación. Y en el partido de vuelta de estos amistosos, un 25 de julio de 79, en Bogotá, le ganamos nosotros a Colombia 2-1. Wellington Ortiz marcó de penal y por nosotros anotó Jaime Duarte y César Cueto. Así terminaba la década del 70 con estos partidos amistosos y lo de la Copa América, donde no fue demasiado bien y siempre lo vamos a recordar. Llegó la década del 80, donde los primeros partidos fueron oficiales y por las eliminatorias. Un 26 de julio de 1981 se iniciaban las eliminatorias para el Mundial de España 82 para Colombia y Perú. Y en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, le empatamos 1-1 Colombia. Una Colombia que tenía importantísimos jugadores, pero no tenían, digamos, como conjunto una gran selección como las últimas que ha tenido la selección cafetera. Hernán Herrera anota a los 65 minutos y faltando 4 minutos para el final, recuerdan ese amague por la derecha de Patrulla Barbadillo, o sea, una vuelta, gira y mete un centrazo para que Guillermo La Rosa anote ese gol de empate en la portería de Zappe, muy recordado porque corrió a gritarle el gol a Bilardo, no le encontró, pero bueno, nosotros vibramos con ese gran empate, uno de los grandes partidos que ha tenido Perú ante la selección de Colombia. Zappe le tapó también, como el 75, un penal a Cubillas, y Perú alineó de esta manera: Quiroga, Duarte, Chumpitaz, Díaz y Roberto Rojas. Velázquez, que fue reemplazado por Lachea a los 73 minutos, Cueto y Cubillas. Y adelante Patrulla Barbadillo, Uribe, que jugó de 9 y fue reemplazado por La Rosa a los 63 minutos, y Oblitas. Luego, en el segundo partido de esas eliminatorias ante Colombia, fue un 16 de agosto de 1981, donde para los cronistas de esa época, para los hinchas como nosotros, que éramos adolescentes, fue uno de los grandes, pero grandes partidos que ha tenido Perú en su historia, una sinfonía de grandes jugadas con Uribe, Cueto, Barbadillo en su mejor momento. Le ganamos 2-0 a Colombia con una anotación de Barbadillo en los 7 minutos de cabeza y Uribe de penal. Recuerdo que Maturana y toda la defensa colombiana, como no lo podían detener a esa gran selección peruana, tuvo que apelar a la jugada artera.
Perú alineó de la siguiente manera: Quiroga, Duarte, Díaz, Chumpitaz y Roberto Rojas. Cueto, Velázquez, que fue reemplazado por Lanchea, y Uribe, ante la ausencia de Cubillas, ya se afianzó en ese mediocampo con una tremenda actuación del Diamante, y adelante Barbadillo, La Rosa y Oblitas. Por Colombia actúa Zápeta, Maturana, Willington Ortiz, Sarmiento, y era dirigido por Carlos Salvador Vilardo. Imagínense, para recordar estos dos grandes partidos ante Colombia, uno empatado y otro le ganamos acá en Lima. Luego, en 1983, con una selección donde no estaban los de España 82, algunos de los cuales eran debutantes en el combinado patrio, en esa Copa América del 83, donde en la primera fase eliminamos a Colombia y Bolivia. Nos enfrentamos en la primera fase, un 17 de agosto de 1983, a Colombia acá en Lima, y le ganamos 1-0 con gol de Franco Navarro a los 77 minutos. En esta oportunidad el arquero era Casuso y estaba Jorge Ramírez de Melgar, Pedro Requena, Rubén Panadero Díaz, que fue reemplazado por Casanova, y Roberto Rojas. Luego José Velázquez en el mediocampo, Lucho Reina, que fue reemplazado por Donelli, Leguía, y adelante Malásquez, Franco Navarro y Eduardo Rey Muñoz. Esta selección era dirigida por Juan José Tan. Y un 28 de agosto de 1983 jugamos el partido en Colombia y empatamos 2-2. Prince y Fliorillo anotaron por la selección local, y por Perú anotó Velázquez de penal y Juan Caballero. También le ganamos a Bolivia y pasamos a la semifinal, donde dividimos fuerzas con Uruguay, que lamentablemente no fue bien en resultados, pero sí fue una selección que actuaba muy bien. Bueno, luego vinieron amistosos del 84, el 2 de agosto de 1984, en el Atanasio Girardot de Medellín. Empatamos 1-1 ante Colombia, y el gol de Perú lo anotó Abel Lobatón Papá, quien actuaba ese año en el Pereira. Y en el partido en Lima, en agosto del 84, un 9 de agosto, empatamos 0-0 ante Colombia, con la delantera que era Franco Navarro, Girano y Oblitas. La selección se estaba preparando para las eliminatorias de 1985, y el técnico era Moisés Moche Barak, que en paz descanse, por cierto. Y en efecto, en la eliminatoria del 85 nos enfrentamos a Colombia y no nos fue bien. El técnico era Moisés Barak. En el debut perdimos 1-0 en Bogotá, en el Nemesio Camacho. Fue un 26 de mayo de 1985, con gol de Miguel Hernando Prince. De cabeza anotan los 26 minutos, derrota a Casuso, y fue un mal inicio de la selección peruana en esas eliminatorias, donde actuaba Acasuso. En el arco estaba Leo Rojas, Requena, que fue reemplazado por Castulos, Rubén Panadero Díaz, que fue expulsado a los 50 minutos, y Olachea. En el medio campo estaban Velázquez, Chirinos y Cueto, y adelante Barbadillo, Franco Navarro y Juan Carlos Oblitas, que fue reemplazado por Uribe en el segundo tiempo. Fue una eliminatoria donde el inicio fue terrible, porque en el partido en Lima, evidentemente un 9 de junio, Colombia vino y nos empata 0-0 en el Estadio Nacional. Este mal resultado originó que Moisés Barán no continuara en la selección. Y a partir de ese resultado lo reemplaza Roberto Chale para actuar en el partido ante Venezuela acá en Lima, porque ya le habíamos ganado 1-0 en su tierra con gol de Uribe, y los partidos de Argentina en la Argentina de Maradona con la marca de Lucho Reina. Pero fue un pésimo partido, un terrible partido en el Estadio Nacional en ese invierno de junio de 1985, que en verdad que si le hubiéramos ganado a Colombia y con los resultados que obtuvimos ante Argentina, tanto en Lima como de visita en Buenos Aires, de repente hubiéramos clasificado ese mundial. Pero también hay que indicarnos que
que si le ganamos a Colombia, de repente Roberto Chale no hubiera dirigido en lo que restó de esas eliminatorias, pero fue un resultado terrible en esas eliminatorias de 1985. Luego, para terminar esa década, en la Copa América de 1989 empatamos 1-1 ante Colombia en esa Copa América de Brasil. Fue un partido donde empatamos 1-1 con gol de Iguarán por Colombia, el chino Girano, a los 43 minutos da el empate. La selección era dirigida por José Macía Pepe. Quedamos cuartos en el grupo, eliminados, y la selección actuaba con Purizaga en el arco, José Carranza, que fue reemplazado por Guido, Arteaga el Loco, Requena y Olachea. Está Olivares también, Wilmar Valencia, Juan Reynoso, Chemo del Solar en medio campo, y adelante Julio César Uribe, Franco Navarro y el chino Girano. Fue el último partido de esa década, fue el último partido que hemos tratado de hacer un resumen de los Perú-Colombia a raíz de el partido que se viene el viernes, que va a ser complicado. Pero queríamos también señalar que hubo 4 partidos más después de la década del 80 que fueron importantes en su momento, pero que al final no definieron nada, porque ninguno de los 4 resultados nos hizo clasificar al Mundial. Y uno de ellos fue en la Copa América y sí nos valió para llegar a la semifinal, pero no como campeonar como el año 1975. Hay que recordar 4 partidos que en su momento fueron muy comentados, en su momento tuvieron bastante importancia, pero que al final no definieron nada. El primero de ellos fue el 30 de abril de 1997 para las eliminatorias para el Mundial de Francia 98, que Perú en Barranquilla, el Metropolitano de Barranquilla, le gana 1-0 Colombia con gol del Chino Pereda. Imagínense, a esa Colombia donde estaba el Pibe Valderrama, estaba Rincón, estaba Leonel Álvarez, estaba Valencia. Fue un resultado importantísimo que lo hizo retomar la carrera para la clasificación, que al final no se pudo dar. Otro partido que le ganamos a Colombia en su cancha y que tampoco permitió clasificar ese mundial fue un 16 de agosto de 2001 para las eliminatorias de Corea-Japón 2002. Por Perú era el técnico Uribe y se le gana 1-0 a Colombia de visita con gol de Noberto Solano. Imagínense, importantísimo también, pero que no definió nada. El tercer partido de la Copa América de agosto de 2011, la Copa América que se realizó en Argentina, fue por cuartos de final, iban 0-0, esta Colombia que tenía grandes figuras también, los 90 minutos quedaron 0-0, pero en los suplementarios con goles de Carlos Lobatón y el loco Juan Vargas le ganamos 2-0 a Colombia y pasamos a la semifinal de esa Copa América donde obtuvimos el tercer puesto. Y finalmente hay que recordar ese partido que le ganamos a Colombia en las eliminatorias pasadas para las eliminatorias de Qatar 2022, un 28 de enero de ese año, en la misma Colombia le ganamos 1-0 con golazo el Orejas Edinson Flores ante el pase de Cristian Aladino Cueva, que estaba pasando por un buen momento. Pero ese resultado eh, al final nos permitió llegar al repechaje, pero no clasificamos al Mundial. Sin embargo, por ese resultado sí, Colombia queda eliminada de ese Mundial donde no va. Así es, amigos, queríamos hacer un recuento como para refrescar. Yo sé que algunos saben de esta historia, pero siempre es momento de refrescar cuando estamos a puertas de un partido importantísimo ante Colombia por las eliminatorias, donde estamos último y necesitamos un triunfo, porque si no, prácticamente le estamos diciendo adiós al próximo mundial. Nada más, amigos, un comentario, un like, como siempre, suscríbanse a las personas que no lo han hecho. Nada más y hasta la próxima.